conociendo, ¿no? Porque a ustedes creo que no los tuve, ¿no? En las clases. Bien, se conecta Ludmila. ¿Qué tal, Ludmila? Buenas tardes. Les hago una consulta. ¿A ustedes les conviene, les resulta mejor hacer las reuniones así, en este horario, fuera del horario nuestro, o prefieren hacerlo a la mañana? Nuestro horario original son los viernes de 7:30 a 9:30, ¿no? No, la idea no es hacer una reunión de 2 horas, por supuesto. Las reuniones son más cortas, son de 1 hora, ¿sí? ¿Ustedes qué prefieren? Y estaría bueno tipo a las 3 de la tarde o a la mañana tipo 10 11 por ahí más o menos. Va si se puede. Bueno, ok, lo vamos viendo. La idea sería hacer una reunión cada 2, 3 semanas, ¿sí? No todo el tiempo, pero sí cada tanto, cuando se acumulen algunos trabajos prácticos, es necesario hacer una puesta en común y dialogar para entender los temas que estamos estudiando. Bien, acá en la materia en trabajo y ciudadanía, ustedes tienen 3 trabajos, ¿sí? Que son, considero que dentro de todo, son trabajos simples que no presentan mayor dificultad. Pero vamos a hacer una puesta en común. Es importante que estén los trabajos, ¿sí? Que los entreguen en el Classroom. Ustedes están todos en el Classroom, ¿no? Sí. Yo sí. Bien, Sí, yo también, profe, sí. muy bien, perfecto. Porque nos vamos a comunicar por ahí y la evaluación va a ser por ahí, ¿sí? El grupo de WhatsApp es algo, digamos, extra para que haya una comunicación más fluida, pero lo importante es el Classroom. Hasta que regresemos a esto de las burbujas, por ahora lo importante va a ser el Classroom. Bueno, tenemos 3 trabajos prácticos. El primero es bastante sencillo. El primero trata sobre un tema que ustedes ya habrán estudiado en más de una materia. Hacemos ahí, es una referencia breve, pero es algo importante, que es sobre el 24 de marzo, ¿no? Sobre la última dictadura militar en Argentina. Que no fue solo una dictadura. Acá en nuestro país hubo muchísimos golpes de Estado. Este fue el sexto, el último, ¿no? El del 76. Pero es una dictadura que no fue solo una dictadura, tuvo un montón de características particulares y, digamos, terribles. Se dice que fue un genocidio, ¿no? ¿Por qué esto de un genocidio? No se trata tanto de contar la cantidad de muertos, sino que la clave está en que hubo campos de concentración o centros clandestinos de detención. Esa es la clave, ¿no? Hubo desaparición de personas, no muertos, es otra cosa. Hacer desaparecer a alguien es directamente negarlo. Es negarlo, es como decir no existió, ¿no? No es matar. Hubo desaparición de personas y una práctica generalizada del terror y la tortura, ¿no? Se considera que hubo, es una cifra simbólica porque no se puede determinar con exactitud. Se estima que fueron 30.000 los desaparecidos, pero fueron muchísimos más los que fueron torturados, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, no fue solo, digamos, por una cuestión de sadismo o de mero placer por la tortura en sí, sino que esto tenía un objetivo, que era aterrorizar a la gente para destruir los lazos sociales y crear así una sociedad más egoísta, o una especie de sálvese quien puede, ¿no? Ese era el objetivo de la última dictadura militar. Ustedes tienen 2 consignas muy breves, un texto escrito por un periodista que se llama Hatcher, que él trae una fuente, es muy llamativa, es muy triste también, es algo terrible, ¿no? Que es la carta que escribe
una persona que tenía el presentimiento de que estaba a punto de desaparecer, ¿no? No es que las personas se evaporaban, las hacían desaparecer, ¿no? O sea, el gobierno militar desaparecía a la gente. Era una persona que sabía que en cualquier momento podía caer en desgracia, entonces dejó un testimonio, una carta para su hija, ¿no? Y que puso que será de una determinada edad, bueno, mírenlo. Es una cosa bastante fuerte, pero es un testimonio que es necesario conocer de época. Y la segunda consigna es sobre la participación de la Iglesia en la dictadura, ¿no? La Iglesia participó mucho, justificó a la dictadura. Es un artículo que se llama Los Videla van a misa, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Videla, la última dictadura militar tuvo varios dictadores. ¿Ibas a comentar algo, Ludmila? Pero a la vez no era, digamos, realmente lo que estaban haciendo, decían como una mentira a las personas, Videla y todo eso, que supuestamente. Sí, era una mentira, como decís, y era un poco también tapar el cielo con las manos, ¿no? Porque no se puede ocultar. Vieron que hubo una entrevista muy famosa que le hicieron a Videla en una conferencia, perdón, fue una conferencia de prensa. De esas conferencias que hacía la dictadura, que no había mucha libertad para preguntar y no había libertad de expresión. Pero un periodista se animó a preguntarle, ¿no? ¿Qué estaba pasando con los desaparecidos? Una pregunta que un poco le cayó como un balazo de agua fría a Videla, ¿no? Quedó un poco dislocado y enojado. Dijo, bueno, un desaparecido no está, ¿no? O sea, él mismo estaba negando lo que estaba haciendo. Parece como algo esquizofrénico casi, ¿no? Es negar lo que se hace. Por eso les digo, esto de la desaparición de personas no se vio nunca en nuestro país, en nuestra historia. Pasan hechos terribles, puede ser que hay personas que son, digamos, hay secuestros, sí, puede pasar, ahora y antes. Pero el tema, lo que hizo la dictadura fue un plan sistemático, que lo hizo el gobierno con todos sus recursos, ¿no? Eso así no se vio nunca. El punto 2 es un texto de una politóloga, de una escritora argentina que se llama Pilar Calveiro, que ella fue sobreviviente de un campo de tortura de Argentina y se escapó, se exilió a México. Y es una escritora muy reconocida a nivel internacional, escribió un montón de cosas, escribió un libro sobre los campos de concentración. Ustedes tienen un artículo cortito que trata sobre la complicidad de la Iglesia y de los medios de comunicación también. La propaganda se apoyaba un poco en un mensaje así de familia correcta, ¿no? De gente, digamos, de bien, buena, pulcra, y como muy religiosos, yendo todos los domingos a misa temprano, y bueno, lo llamativo es que eran responsables, él era el máximo responsable de un plan sistemático de tortura, e incluso de desaparición de personas, tortura e incluso de robo de bebés, ¿no? Bueno, este es un tema que da para mucho. Este texto que tienen ustedes ahí es una cosita corta, ¿sí? Para una primera aproximación. En general lo hicieron, recibí, creo que eran 6 o 7 que lo entregaron, ¿sí? Les pido, traten de ponerse al día ahora es el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mes cierra el cuatrimestre, ¿no? Y ustedes van a tener nota numérica porque sexto año necesita el boletín, ¿no? Así que traten de que no les quede materias y esto lo pueden resolver fácilmente, ¿sí? ¿Hasta acá algún comentario, alguna cuestión, alguna duda? No, por ahora no, ninguno. No, todavía no, profe, no. Bueno, bien. Vamos con el segundo trabajo que trata sobre el concepto de alienación, ¿no? Nuestra materia trata sobre el trabajo y la ciudadanía, ¿no? Que digamos que son conceptos, ¿no? Dentro de las ciencias sociales
lo que vamos a ver es algo muy teórico, muy conceptual. Una de las reflexiones sobre el trabajo, pero digamos el trabajo, esto sobre el trabajo moderno, industrial o capitalista, ¿sí? Es esta reflexión de Marx sobre la alienación. Yo subí unas imágenes, pero no sé si se llegaron a ver porque eran tipo GIF, ¿no? Vieron esas imágenes en movimiento. Entonces se los comparto por acá. Nada, es un segundo igual. Son dos imágenes que quiero que vean. Están viendo, ¿no? Mi pantalla. Lo están viendo, ¿no? Sí, lo estamos viendo, profe, sí. Bien, perfecto. Esta es una imagen muy clásica de una película de un artista estadounidense muy reconocido, de Charles Chaplin, de una película de los años 20, 30, que se llama Tiempos Modernos, ¿no? Un clásico del cine. Cine mudo, ¿no? Blanco y negro, de aquella época. En esta película, bueno, Chaplin hace un obrero que básicamente pasa por un proceso de alienación, ¿no? Básicamente trata de eso la película. Y acá lo pueden ver ajustando tuercas de modo repetitivo. A esto llevó el Fordismo, ¿no? A trabajar así, de esta forma. Y otro ejemplo de alienación es este. Bueno, esas eran imágenes nomás, ¿sí? Yo se las compartí, lo cargué en el texto, pero no sé si llegó a salir en el texto. Me parece que no se pudo subir así a Classroom. ¿Ustedes pudieron ver el trabajo número 2, este concepto de alienación? Sí, las imágenes se veían como normales, pero se entendía de qué se trataba. Buenísimo, bien. Digamos en palabras breves, resumidas, ¿qué viene a ser la alienación? ¿O quién es alguien que está alienado? Bueno, dicho así mal y pronto, es alguien que queda muy quemado, ¿no? O muy estresado por el trabajo. Por el trabajo, en especial el trabajo de tipo repetitivo y que no enriquece a la persona, ¿no? Ustedes tienen una definición ahí clásica de este pensador muy importante, reconocido en la sociología de Marx, de Karl Marx. Yo se los comparto acá en el chat y se los leo también, ¿sí? Dice, ahora bien, ¿en qué consiste la alienación del trabajo? Ante todo, en el hecho de que el trabajador es exterior al obrero, es decir, que no pertenece a su ser, que, en consecuencia, el obrero no se afirma en su trabajo, sino que se niega. No se siente cómodo, sino desventurado. No despliega una libre actividad física e intelectual, sino que martiriza su cuerpo y arruina su espíritu. En consecuencia, el obrero solo tiene la sensación de estar consigo mismo cuando está fuera del trabajo y, cuando está en su trabajo, se siente fuera de sí. Está como en su casa cuando no trabaja. Cuando trabaja, no se siente en su casa. Su trabajo no es, pues, voluntario, sino impuesto, trabajo forzado. No es, pues, la satisfacción de una necesidad,
sino solo un medio de satisfacer algunas necesidades al margen del trabajo. El carácter extraño al trabajo aparece con claridad en el hecho de que apenas deja de haber obligación física de otro tipo, el trabajo es rehuido, es decir, rechazado, como si fuera una peste. El trabajo exterior, el trabajo en el que el hombre se aliena, es un trabajo de sacrificio de sí, de mortificación. Por último, el carácter exterior del trabajo con respecto al obrero aparece en el hecho de que no es un bien propio de éste, sino un bien de otro, que no pertenece al obrero. Que en el trabajo el obrero no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a otro. Así como en la religión la actividad propia de la imaginación humana, del cerebro humano y del corazón humano actúa sobre el individuo independientemente de él, así también la actividad del obrero no es su propia actividad, pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. Llegamos, pues, al resultado de que el hombre solo se siente ya libremente activo en sus funciones animales: comer, beber y procrear, y, cuando mucho, en su cuarto, en su arreglo personal, etc. Y que en sus funciones de hombre solo se siente ya animal. Lo bestial se convierte en lo humano y lo humano se convierte en lo bestial. Comer, beber, procrear, etc. son también, por cierto, funciones auténticamente humanas, pero separadas en forma abstracta del resto del campo de las actividades humanas y convertidas así en el único y último fin, son bestiales. Bueno, una cita bastante extensa acá. Entonces, ¿qué es lo central en la alienación? ¿Por qué se puede sostener que algunos trabajadores quedan alienados? Algunos, o la sociedad en general, quizás se puede sostener que quedan alienados, ¿no? Bueno, digamos que se trata de la pérdida de uno mismo, ¿no? Sí, De hacer algo que no es gratificante, que le pertenece a otro, de algo empobrecedor, repetitivo, y que te lleva a cumplir solo con las funciones que tenemos en común con los animales, ¿no? Es un poco fuerte plantearlo así, pero el concepto de alienación, entonces, implica un poco hacer a los hombres como bestias, ¿no? Es decir, solamente está para satisfacer lo que es sobrevivir. Comer, beber y eso. Pero sin nada, digamos, que enriquezca a las personas, ¿no? Cultural, espiritualmente, etc. Bueno, este es el trabajo 2, es cortito, ¿sí? Trata sobre este concepto de alienación. Explica mucho, uno puede pensar, no es que hay algunas personas alienadas, quizás gran parte de la sociedad, ¿no? Está toda alienada de esta forma, ¿no? O la inmensa mayoría. Bueno, es un punto de vista este, que no es cualquier punto de vista, ¿no? Bastante interesante. Finalmente tenemos el último trabajo, con este cerramos por ahora, el tercero, ¿no? El tercer trabajo trata sobre la diferencia entre empleo y trabajo. Bueno, obvio todo el mundo sabe lo que es el trabajo, ¿no? Pero digamos que el trabajo, una situación en la que las personas empleen su fuerza, hay, digamos, todo el tiempo, ¿no? Lo que falta son empleos, es decir, una remuneración para el trabajo. Trabajo hay muchísimo, el tema es que no es trabajo reconocido, ¿no? Reconocido económicamente. Cuidar a una persona, por ejemplo, es un trabajo, ¿no?
o hacerse cargo de un hogar también es un trabajo. Y así hay muchísimas cosas que son trabajos, pero que no son empleos. Entonces acá la clave está en la generación de empleos y cuáles son las condiciones para que haya empleo, ¿no? Y acá sin duda lo que plantea el trabajo que ustedes tienen es que esto tiene que ver mucho con la política económica de un país para generar empleo. Y tienen un ejemplo, tienen un caso, es un estudio de un caso puntual, de lo que hizo una empresa muy famosa a principios del siglo XX, ¿no? En nuestro país, la Argentine Quebracho Company, una compañía inglesa, ¿no? Que se instaló en la zona de Santa Fe. Y en ese momento estaba el presupuesto de que, claro, viene una compañía inglesa, ¿no? Y que el presupuesto era el siguiente: había que dejarlos que hagan lo que quieran, ¿no? Porque se presuponía que iba a ser beneficioso de cualquier forma, ¿no? A ver, salvando las distancias, ¿no? ¿Vieron lo que dijo hace poco nuestro presidente en España? Que fue muy criticado y con justa razón, ¿no? Porque fue bastante racista lo que dijo, ¿no? ¿Vieron lo que dijo? Él en España, en una reunión con el gobierno español y con empresarios, para congraciarse, para caerles bien y para que inviertan en Argentina, ¿qué fue lo que dijo? Lo vieron, ¿no? Pues fue un escándalo. Creo que hubo 1 millón de memes sobre esto. Pero es algo que circuló en los medios de comunicación por todos lados. Yo no lo vi. Bueno, no está bien, se los comento, capaz que ahí entonces les suena, pero nuestro presidente dijo hace poco, como en un tono racista y con desprecio hacia el resto de los países, dijo: los mexicanos descienden de los indios, los brasileros de la selva y los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Esto que va así con desprecio hacia todos los países vecinos, ¿no? Se basa en la idea de que Argentina es un país europeo o predominantemente europeo, ¿sí? ¿Por qué dijo esto? Porque estaba en una reunión en España y estaba la necesidad de congraciarse, de caerle bien a los españoles para ver si invierten un manguito acá. Digamos que es eso, ¿sí? Y por eso, por justa razón, fue muy criticado, ¿no? Porque dio un mensaje racista, básicamente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo número 3? Nada, pero quedaba lindo decirlo. No. Tiene que ver y tiene mucho que ver, ¿sí? Acá, en el trabajo número 3, entonces, ustedes tienen el estudio sobre lo que hizo una compañía inglesa en la zona de Santa Fe, ¿no? Principios del siglo XX. El tema fue así: a esta compañía se le dio todas las libertades, unas libertades excesivas, digamos, ¿no? Es decir, no hubo un control, porque se pensaba que iba a ser un medio para generar progreso, que erradicar acá un tipo de empresa así como la Quebracho Company iba a derramar riqueza, iba a beneficiar al conjunto social, creando empleos. Básicamente la gran promesa siempre es esa, ¿no? No es solo que se enriquezcan algunos, sino que se enriquezcan algunos y que por lo menos generen empleos, ¿no? Bueno. Sí. Básicamente querían como considerar el orden social entre las personas. Algo así. Como una represión sistemática a la sociedad. Sí, fue un momento de mucha represión a principios del siglo XX. Sí, también acá había un movimiento obrero bastante importante en nuestro país. Piensen que las conquistas que se dan en Argentina, ¿no?, en materia de derechos de los trabajadores, ¿no?,
no solo el aguinaldo, el trabajo, el reconocimiento a las 8 horas laborales y toda una serie de conquistas que, digamos que el peronismo, en un momento Perón aprobó todo eso, ¿no? Pero no es porque se le ocurrió a Perón tampoco, es porque hubo un reclamo sostenido desde esta época, desde principios del siglo XX, y otras organizaciones, ¿no? En su mayoría eran anarquistas que luchaban por estos derechos, y fue producto de toda esa lucha que se terminaron por reconocer esos derechos, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, ahora lo que fue la legalización del aborto, ¿no? No fue porque se le ocurrió a un tipo decir, bueno, a partir de ahora el aborto es legal en Argentina, ¿no? No fue así. Fue porque antes hubo todo un reclamo sostenido, que ya lleva unos cuantos años, ¿no? Y finalmente alguien, un gobierno lo terminó aprobando, pero no es porque se le ocurrió a una persona sola, es porque hubo todo un reclamo social. Bueno, entonces les decía, en el caso este de como comentaba recién Ludmila, en el caso de la Quebracho Company, digamos que el gobierno de aquel momento, eso hay que estudiarlo, el momento conservador en Argentina, coincidiendo con estos empresarios, les dio muchas ventajas, ¿no? Suponiendo entonces que esto iba a ser para beneficio y progreso del país, ¿no? Básicamente la promesa era que iban a crear muchos empleos en Santa Fe, ¿no? Esa fue la apuesta, ¿no? Y terminó siendo un gran escándalo. Ustedes tienen ahí un texto que es una selección de fuentes de los debates que hubo en ese momento en el Senado, ¿no? ¿A raíz de qué? A raíz de que esta empresa se fundió y lo que hizo fue un enorme saqueo y no invirtieron nada. Se llevaron todo, ¿sí? Dicen que la empresa llegó sin ley y se fue sin ley. Y no rindió cuentas de nada y que destruyó mucho el medio ambiente, ¿no? Y cuando se fue, digamos, también desmantelaron todo lo que habían creado y dejaron una desolación enorme en Santa Fe. ¿Cómo? Entonces, bueno, esto un poco discute con la idea de que no es tan solo que se tienen que radicar el mayor número de empresas posibles, no es solamente eso, ¿sí? Para que haya empleo. Bueno, ese es el planteo del trabajo número 3. Es bastante sencillo. Y lo último, les recomendé que lo relacionen con una serie argentina. No sé si ustedes conocen una serie más o menos del 2002, 2003. Los simuladores. ¿Lo vieron No, una vez? no. Acá se lo escribo en el chat. Los simuladores. Una serie, se las recomiendo, muy buena, una de las mejores que hubo acá. Tiene capítulos muy buenos, como toda serie, capaz que haya un capítulo flojo, pero en general es una de las mejores cosas que se hizo acá, en televisión argentina. Ahora están en internet, creo que están en Netflix, y están en varios lados, igual se puede ver, creo que hasta en YouTube. Les recomendé un capítulo, se los anoto acá, igual está en el texto, en el trabajo número 3. Se llama El debilitador social, ¿no? Y trata sobre, bueno, ¿qué son los simuladores? Primero les cuento un poco, esa serie son una ficción en la que un grupo de personas que opera como en las sombras, en secreto, resuelven problemas, ¿no? Problemas de personas comunes. Montan todo un operativo, es una simulación y resuelven problemas. Bueno, quiero que lo vean el debilitador social, porque ahí hay un paradigma de derechos humanos que está muy bueno. Y básicamente cuenta la historia de una persona con mucho poder, de un empresario de una agencia de modelos, ¿no?
y demuestra un poco el daño que hace el tipo a la sociedad. Por eso lo de debilitador social, ¿no? Y le hacen un simulacro de juicio de la ONU, que no existe esto. Dicen que le hacen un juicio por precrímenes contra la humanidad, por considerarlo eso, por ser una persona muy dañina en potencia, ¿no? Bueno, y no les cuento más, mírenlo, porque la verdad que está muy bueno, y la idea es que lo relacionen entonces con esto, del trabajo y del empleo, ¿sí? Cuando puedan verlo, está muy bueno. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, algún comentario? No, no, profe, no. Bueno, bien. Espero que les haya servido la explicación. Yo, bueno, voy a detener la grabación entonces.